Bien, sabemos lo que es la norma penal jurídico, chicos. Debemos de entender. ¿Sí me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Gracias. Vamos a ver la norma penal. Pues, de manera coherente dentro de un litigio, ¿ok? La norma penal tiene una estructura lógica, supuesto de un hecho y una litis, ¿ok? En ocasiones puede faltar, teniendo asimismo lo que se conoce como normas penales en blanco y normas penales incompletas. Bien, vamos a definir las normas penales en blanco. ¿Qué les suena como una norma penal en blanco, chicos? Díganme, chicos, ¿qué les suena a eso? Bien, una norma jurídica en blanco, pues es aquella que necesitamos todavía subsanar, ujú, por cuestiones, ajá, pues por cuestiones que no haya, no esté tipificado dentro de un código, chicos, que no existe esa norma penal, pero que tú sabes que es un delito, una norma penal de antemano. Por ejemplo, lo que yo les estaba yo comentando, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad, ujú, o la capacidad de portar una cierta cantidad de droga, ¿ok? Un gramaje, 5 gramos para ser exactos, ¿ok? Al nosotros tener esa oportunidad, al nosotros tener esa oportunidad, pues nosotros como personas abusamos de ello, tanto que pues si no queremos que nos agarre la ley, traigo mis 5 gramos, voy, vendo 1, 2 gramos, regreso. Esas son leyes penales en blanco. ¿Por qué? Porque la ley te dice claramente que tú tienes ese derecho, pero sabes que es un delito. Por eso está tratando de tipificarse, ¿ok? Esa ley, porque está totalmente en blanco. Tú sabes que es malo traer esa cantidad de droga, pero aún así lo haces. Y la ley no te puede tocar, simplemente dices, ese es para mi recreación y no tengo ningún problema. Eso sería en blanco, no existe. Y las normas penales incompletas, pues son aquellas que necesitamos cuadrarlos con una jurisprudencia. ¿Cómo? El robo con violencia, ¿ok? El robo con violencia a mano armada con arma de fuego, vamos a suponer, ¿ok? Y me dice, es que es del uso del ejército, ¿ok? Que es uso especial del ejército. Y mi arma es calibre 25, así es de que no, yo no tengo ese problema. Mi calibre es chico y así desde que no me puedes tipificar eso. De antemano sabemos que no podemos portar un arma del calibre que sea. Podemos tenerlos en el domicilio para resguardo, pero no los tenemos para portar, si no es que tenemos una aportación de arma, pero no podemos portar ningún tipo de arma. Entonces, por lo tanto, deberían de quitar uso del ejército y deberían de subsanar o ya está subsanándose con una jurisprudencia que diga que el que porte un arma, no importa si sea una 22, una 25, simplemente con que se estés tú portando un arma, eso ya es un delito. ¿Ok? Esas son las penales en blanco y las penales incompletas. Características de la norma penal exclusiva. Solo la ley es decretada de delitos constitucionales, no pueden ir en contra de la Constitución. Obligatoria, toda persona debe de cumplirla, ¿ok? Igualitaria, toda persona es igual ante la ley. Bien, vamos a ver este pequeño, dice exclusiva. Solo la ley es decretará los delitos. Es que exactamente, solamente el Código Nacional de Procedimientos Penales y todos los códigos
penales de cualquier tipo de estado son los únicos que pueden decretar el tipo de delito, chicos. Delitos graves, delitos no graves, ya les había explicado yo cómo se suscita un delito, cómo podemos saber si un delito es grave o es un delito no es grave. ¿Ok? Bien, constitucionales no pueden ir en contra de la Constitución. ¿Me pueden decir un delito que no puede ir en contra de la Constitución, chicos? Carlos, a ver, díganme, Carlos, Agustín. Chicos, ¿sí me escuchan? Carlos, ¿me escuchas? Carlos, ¿me escuchan? Chicos, ¿sí me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Agustín, Carlos, chicos, Carlos, ¿me escuchas? Agustín, ¿sí me escuchan? Ah, ok, gracias, Carlos, gracias. Nada más necesito saber si sí me escuchan, porque si no, luego... Bueno, Muchas gracias. bueno. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Gracias, bien, seguimos. Entonces, ¿sí saben lo que es un delito? ¿Me puedes dar un ejemplo de un delito constitucional que no puede ir en contra de la Constitución? ¿Algún delito que no pueda ir en contra de la Constitución? No se preocupe, nada más avíseme que están trabajando para yo saber, ¿ok? Los delitos que van en A lo contra... mejor el Adelante, derecho al Agustín. trabajo, tal vez, el derecho al trabajo que te priven Mm, que no te dejen trabajar por X o Y motivo, por causa de discriminación o algo así, no esto sé. sería discriminación, no porque no te dejen. Por ejemplo, si tú quieres ejercer la abogacía sin licenciatura, pues no es un delito, no te puedo dar ese trabajo, ¿ok? No te puedo dar ese trabajo. Si eres ingeniero y quieres dar clases de inglés, pues no te puedo dar el trabajo porque eres ingeniero, no eres maestro de inglés. Aquí sería, el delito sería discriminación. Por ejemplo, yo soy abogado y cumplo con todos los requerimientos que me están pidiendo para el trabajo, pero me discriminan por ser morenito y chaparrito, ahí sí, ese es un delito. Discriminar, ese sí es un delito que va en contra de la Constitución. No el que no tengas trabajo, el trabajo lo puedes tener, pero realmente lo puedes desempeñar, ¿sale? Ese es lo principal, si realmente lo puedes desempeñar o no los puedes desempeñar, ¿ok? Ese es el delito como tal. ¿Ok? Bien, entonces ya sabemos lo que son los delitos que no pueden ir en contra de la Constitución. Obligatoriedad. Toda persona debe de cumplirla. Cuando una ley es obligatoria, como por ejemplo, eh, vamos a hablar de lo que pasó en la pandemia. Esa es una ley decretada, que nadie podía salir o nadie podía, ningún local podía abrir que no fuera comida exclusivamente o higiénico. Esas son leyes obligatorias, ¿ok? Y tú ibas a ir en contra de ellas, entonces vas a cometer un delito, ¿ok? Porque ibas en contra de un decreto presidencial. Y la de igualatoria. Toda persona es igual ante la ley. Aquí se va a juzgar igual a las personas. Se supone la ley es ciega. Se va a juzgar conforme a la ley. Lo mismo le van a dar 20 o 30 años a una persona por robar que sea humilde que a una persona que sea rica. Es lo mismo, que claro, el rico va a terminar comprando su libertad, sí, pero la ley es igualitaria.
¿ok? Igualatoria. Van a tener lo mismo. Todo, el mismo derecho tiene el que no tiene dinero y el mismo derecho tiene el que tiene mucho dinero. Derecho a un abogado, derecho a un abogado. Punto. ¿Sale? Esas son las leyes que, pues, tenemos que tener por igualdad. Normas jurídicas. Nos dice que las reglas las van a regular el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dados. Por ejemplo, está prohibido robar, está prohibido asesinar. ¿Ok? Esas son normas jurídicas que con el tiempo se van modificando. Sabemos que está prohibido robar, sabemos que está prohibido causar o privar de la vida a alguien. De eso de antemano lo sabemos, pero se van modificando las normas. ¿Cómo? A través de trabajo y reformando nuestras leyes. ¿Ok? Siguiente, estructura de la norma penal. Tipo, supuesto o presunto. Punibilidad, describe la pena. Aquí es bien importante. Cuando nosotros nos vamos a referir a una persona es de tipo. Esa va a ser una estructura, tipo. ¿Por qué? Porque lo vamos a referir como supuesto o presunto. No le puedes decir el ratero, el violador, no, es un presunto. Cuando ya le formularon la imputación, es el imputado. ¿Ok? En ese momento es el imputado. Punibilidad describe la pena. Cuando nosotros eh, hablamos de punibilidad es porque vamos a describir la pena y eso es lo que nos habla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos habla de la pena que va a tener si te encuentran robando, si te encuentran asaltando. La punibilidad es el tiempo que tú vas a pasar en la cárcel. Y vaya, digo, dependiendo el tiempo, eso es lo que te va a, a ocasionar. Normas excepcionales son aquellas cuya existencia dependen de las circunstancias que la originan. Por ejemplo, las normas jurídicas debido al COVID-19. Bueno, vamos a quitar esa y vamos a hablar de una norma excepcional. Nos dice que son aquellas cuya excepción dependen de las circunstancias. Por ejemplo, si yo, ojo, atropello a alguien y sin querer le privo de la vida, va a ser homicidio, pero la excepción va a ser si realmente lo quise atropellar o solamente fue un descuido. ¿Ok? Allí es donde va a depender la existencia. Ujú. Una cosa es de que yo le haya aventado el carro con todo el coraje del mundo y todavía haya pasado encima de él y me haya dado a la fuga y me detuvieron adelante, ¿ok? Al contrario de que sin querer me chocaron, atropellé a la persona, pero yo me quedé ahí, le hablé a mi seguro y que venga a ver. Ciertamente lo privé de la vida, pero las excepciones, como claramente dice, son excepcionales porque no sabemos cuál fue la problemática. Normas temporales son aquellas que en su propio texto legal establecen el periodo de tiempo que estarán vigentes. Todas las normas se van reformando conforme el tiempo. Por ejemplo, si mañana se reforma un nuevo código, un nuevo artículo, van a decirte, tienen un año para trabajar con ese artículo. Después del año, se va a derogar. Como por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, uh-huh, van a quitar la revocación, ya no va a haber recurso de revocación. Entonces, por lo tanto, ya ahorita ya nos dijeron, ya avisaron, ya mandaron el decreto, pero hasta el siguiente año, en agosto del siguiente año, entra en vigor. Ahorita todavía lo puedo seguir ocupando. ¿Ok? Ese recurso todavía, el de revocación, lo puedo seguir ocupando, pero yo sé de antemano que entrando ya en vigor, entrando la fecha, automáticamente se va a desaparecer. Así es que tengo que tener consciente el tiempo de cuándo entró en vigor una ley y cuándo terminó. Porque a lo mejor, como ya me quitaron el de revocación y yo lo promuevo hoy, pero ya mañana ya no va a surtir efecto. ¿Ok? Ya no te va a servir para nada. ¿Por qué? Porque por eso te avisaron con un año de antelación.
De ahí siguen interpretación de la ley penal, marco conceptual, explicar el sentido de la ley. Tú como abogado, como postulante del derecho, tienes que explicar muy bien lo que quieres decir conforme a la ley. ¿Ok? Tienes que tener muy bien puntualizado todo y cada uno de tus procedimientos. ¿Ok? Tienes que saber eh, interpretar correctamente la ley, tienes que saber qué es lo que quiere decir ese código, ese artículo. No puedes estar inventándote cosas. Naturaleza, crear derecho, explicar el sentido del derecho. Eso pasa mucho en la de la naturaleza, en los usos y costumbres. ¿Ok? Nosotros como personas que ya no tenemos ese problema de usos y costumbres o ese derecho, porque es un derecho que teníamos antes, pero ahorita ya no lo tenemos, eh, ya no voy a poder, al menos en el Estado de México y área metropolitana, ya no puedes citar ese derecho natural, que eran usos y costumbres. Clasificación de la interrogación de la ley penal por su resultado progresivista, proporcionalmente entre la necesidad de la sociedad y el texto de la ley. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que conforme va cambiando dónde vives, por ejemplo, si tú vives en una zona rural, ajá, todavía te vas a regir sobre usos y costumbres, pero si ya se empieza a actualizar y se empieza a agrandar y se empieza a hacer un lugar ya habitable, un lugar ya donde puedes transitar sin ningún problema, tienes que cambiar de ley, de usos y costumbres a la ley. Ahora sí, ya te va a regir lo que diga la ley, ya no tus usos y costumbres. De ahí vamos a seguir con la declarativa. Relaciona entre la voluntad del legislador y el texto de la ley. Cuando hablamos de la declarativa, más que la voluntad, es lo que tú vas a narrar referente a ese hecho que tuviste, pero apegado a un artículo. Por eso dice claramente en el texto de la ley. Tú vas a narrar, por ejemplo, se suscitaron los hechos, el coche me golpeó y mi carro salió proyectado y se impactó con la persona que estaba en el semáforo y obvio la arrollé y falleció. ¿Ok? Pero claramente el Código Nacional de Procedimientos Civiles dice que fue un homicidio culposo. ¿Ok? Por lo tanto, se hagan las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades. Siempre tienes que narrarlo, por eso dice que es declarativa, lo tienes que declarar de forma cronológica y que esté apegado a tu ley. Siguiente, extensiva, va más allá de la distinción literal de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tienes que eh, complementar. Ujú. Cuando nos dice de esta manera extensiva, lo tienes que complementar con otra cosa. No solamente te puedes quedar con el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo tienes que complementar con la Constitución Política, con una ley. ¿Ok? Por ejemplo, si es un problema laboral, obvio citas la Ley Federal del Trabajo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución Política que habla sobre el derecho al trabajo. Estás citando y estás teniendo una extensión de lo que quieres decir en tu declaración. ¿Ok? También dice que es restrictiva ¿No sabes solamente si la letra ya cambió de los documentos? el alcance literal de la La ley. letra de los documentos no son ciertas. Nosotros no podemos, cuando dice Sí, restrictiva, fíjate nosotros, en las últimas que trabajaron, o en las que trabajaron ayer, deben de tener Es ese. que están de las dos. Hay una que está media rara. Ahí. restrictiva, solamente se tomarán en cuenta el alcance literal de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente lo que nuestra ley, nuestra constitución, nuestro código, nuestro bando, nuestro reglamento, eso es lo que se tomará en cuenta. No vas a tomar en cuenta, por ejemplo, un reglamento interno que tú mismo te hayas inventado, un reglamento de vivienda. Esos son reglamentos internos que solamente te sirven a ti, pero no están estipulados en una ley federal. Entonces, por lo tanto, solamente se van a tomar en cuenta las que
dicte la ley. Clasificación de la interpretación de la ley penal. Por su origen, judicial, perdón, por su origen es judicial, es la que hace que el juez al momento de emitir un fallo o dictar una sentencia. Cuando un juez dicta, ya sea condenatoria o absolutoria, Ya terminé. ok, déjenme un segundito. Ok, Montserrat, dame un segundito. ¿Me lo puedes mandar, por favor, a mi WhatsApp para revisarlo? Sí. Perdón. Cuando el juez dicta sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, siempre tiene que estar pegado a una orden judicial, ¿ok? Doctrinal. Ujú. Nos dice, es científica y privada, ya que corresponde a lo que hacen los académicos. Esto habla mucho de la doctrinal, científico y privada de los peritos, ¿ok? Los peritos son las únicas personas que son doctrinales, ya que ellos son eruditas o si no, lo más cercano, para poder dar una razón científica, ¿ok? Solamente ellos y nadie más nos puede decir si, por ejemplo, es cuestión de un peritaje, por ejemplo, en balística. Ujú. Cuando es en balística, pues bueno, es solamente un perito puede decir, si tú le quieres sacar una declaración a una persona que no tenga ni idea de qué está hablando en cuestión balística, pues nunca te va a servir. Por eso es doctrinal. Auténtica es la que hace el propio legislador al momento de crear la ley. La auténtica es lo que hacen todos los legisladores, en este caso los diputados, los senadores, para crear leyes, llevarlas a cabo y que las pueda llevar a cabo el Poder Judicial. ¿Ok? De esa forma, chicos, nosotros vamos a clasificar la ley y los delitos, ¿sale? Como lo hemos visto, por origen, por razón, por doctrinar, por autentificación, por progresista, declarativa, exhaustiva, ¿sale? De esa manera, por marco conceptual, por la naturaleza, de esa forma nosotros vamos a tener que interpretar la ley para poder llevar nuestro juicio o nuestro proceso más claro, siempre teniendo en cuenta esta base. ¿Ok, chicos? Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta referente a esto? Agustín, Carlos, si no puedes contestarme, Carlos, nada más me escribes. Agustín también. No, profe, está bien. Gracias. Todo ¿Cómo bien, verá? maestro. Gracias. Creo, chicos, ya vamos a empezar con exámenes. Yo creo que los vamos a tener listos para las siguientes semanas, si no mal recuerdo. Voy a ver mis calendarios. Ya saben cómo funciona. Les mando pues unas preguntas para que ustedes tengan y puedan resolver su examen. ¿Ok, chicos? Pues bien, muchachos. De mi parte sería todo. Si no tienen ninguna pregunta, duda o comentario, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Que Gracias, vaya muy Agustín. Profe, bien. Gracias, gracias. Carlos. Cuídense. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Solo, profe. Hasta luego.